Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Años después, las ventanas de la casa Brady seguían siendo testigos mudos de algo que nadie en Cedar Grove lograba entender del todo. Los niños crecían, los rostros de la familia quedaban plasmados en fotografías antiguas sobre la repisa, y los vecinos aprendían a vivir con una sensación de vacío que no terminaba de irse. El caso de Alice Brady nunca encontró un cierre definitivo. En el expediente policial, hay páginas enteras tachadas, declaraciones contradictorias y detalles que se pierden en la neblina de las versiones oficiales. Una pregunta, la misma desde el primer día, se repite entre murmullos: ¿qué ocurrió realmente la mañana en que Alice desapareció? Las cámaras recogieron movimientos triviales, un coche que parte hacia la escuela, una figura en la puerta. Sin embargo, en los huecos entre imágenes y testimonios, persiste un secreto, una fisura por la que se filtran dudas y sospechas. Alguien en Cedar Grove sabe más de lo que ha contado. Y en el silencio de ese secreto, la verdad espera. El 29 de abril de 2016 amaneció en Cedar Grove como tantos otros viernes de primavera, con una luz pálida filtrándose a través de los abedules que rodeaban las casas y el rumor lejano de una ciudad despertando. La rutina en la casa Brady estaba marcada por el ritmo implacable de una familia numerosa. Alice Brady, con movimientos metódicos y silenciosos, preparó el desayuno mientras revisaba los horarios del día. Cada paso, cada gesto, respondía a una coreografía aprendida a lo largo de los años. Afuera, el aire olía a hierba húmeda y a café recién hecho. La escena, captada por la cámara de seguridad instalada en la esquina de la calle Baker, mostraba a Alice cerrando la puerta principal, ayudando a los más pequeños a subir al viejo Plymouth Voyager. Los niños discutían en voz baja, con esa energía contenida de quienes están acostumbrados a la prisa de la mañana. Nadie en la casa, ni siquiera la niñera, Ruth Parks, que se despedía desde la ventana de la cocina, sospechó que estaban presenciando algo extraordinario. Los relojes marcaban las 7:45 cuando el vehículo dobló la esquina y se perdió entre los árboles. La investigación, años más tarde, reconstruiría estos minutos con una minuciosidad casi quirúrgica. Los agentes examinarían imágenes de las cámaras, reconstruyendo el trayecto de Alice hasta la escuela, observando los rostros en el tráfico, las matrículas de los coches. Revisarían mensajes, llamadas no contestadas, el historial de sus últimos días. Pero en ese momento, en esa mañana indiferente y tan parecida a las demás, nada, absolutamente nada, anunciaba la catástrofe que estaba a punto de desatarse. El pueblo entero, aún dormido en la rutina y el tedio, no sabía que acababa de perder a uno de los suyos. En Cedar Grove, las horas transcurrieron como lo hacían siempre, aunque ese viernes, el tiempo pareció detenerse sin que nadie lo notara de inmediato. La escuela recibió a los niños Brady con la habitual agitación de los pasillos, pero Alice no regresó a casa a la hora prevista. Ruth Parks, acostumbrada a la puntualidad casi obsesiva de Alice, comenzó a mirar el reloj con una inquietud apenas disimulada. A media mañana, el teléfono de Alice seguía sin responder. Ni mensajes, ni llamadas, ni un solo rastro digital. Las redes sociales, que solían llenarse de recordatorios familiares y listas de la compra, permanecieron inertes. La rutina familiar se quebró en silencio. Ruth, tras comprobar por enésima vez la pantalla de su móvil, sintió el peso de una alarma que no necesitaba palabras. En la pequeña ciudad, la información fluía de casa en casa con la rapidez de los rumores antiguos. Marta Delaney, la madre de Alice, recibió la noticia entre la preocupación y el escepticismo,
aferrándose a la esperanza de una confusión momentánea. Pero a medida que las horas avanzaban, la ausencia de Alice empezó a adquirir un tono más inquietante. Al llegar la tarde, el colegio se vació. Los más pequeños esperaban en el patio, con mochilas demasiado grandes y rostros perdidos. Los maestros buscaron en sus listas, Ruth intentó sin éxito localizar a Alice en la escuela y finalmente fue ella quien recogió a los niños, consciente de que algo irremediable había comenzado a desplegarse. Al volver a la casa Brady, encontró la cocina en el mismo estado en que Alice la había dejado esa mañana, platos sin lavar, el olor tenue de tostadas quemadas, la silla pequeña junto a la ventana todavía torcida. Cada objeto, cada rincón, parecía adquirir un significado nuevo bajo la luz cambiante de la tarde. La policía recibió el aviso de desaparición al filo del anochecer. El agente de guardia anotó los detalles en el parte sin levantar la voz. Los patrulleros circularon despacio por las calles, buscando el Plymouth Voyager en avenidas y estacionamientos, en entradas de supermercados y caminos secundarios bordeados de abedules. Cedar Grove, ese lugar donde nunca ocurría nada, se transformó poco a poco en un escenario de espera y de preguntas sin respuesta. En las primeras horas de la noche, la sensación de vacío se instaló en la ciudad. Era un silencio distinto, denso, casi físico, como si la desaparición de Alice hubiera dejado una grieta invisible por donde se filtraban la inquietud y el miedo. Nadie lo sabía entonces, pero en esa pausa sorda y desconcertante ya estaba contenida la tragedia de los días por venir. La noticia se expandió como una onda silenciosa por las calles de Cedar Grove. La policía local, poco acostumbrada a casos que fueran más allá de robos menores o disputas vecinales, se encontró de pronto frente a un vacío difícil de explicar. El agente O'Ador Jennings asumió la coordinación del caso con una mezcla de prudencia y desasosiego. Aquella noche, las luces de la comisaría permanecieron encendidas más de lo habitual, la máquina de café trabajó sin pausa y los teléfonos repitieron el mismo tono monocorde durante horas. El protocolo marcaba los primeros pasos, reconstruir las últimas horas conocidas de Alice, identificar posibles testigos, comprobar coartadas. Los interrogatorios comenzaron con la familia. Robert Brady, el esposo, llegó a la comisaría acompañado de un aire de fatiga y distancia. Declaró haber pasado el día entero en una obra al sur del pueblo. Sus palabras quedaron registradas en una grabadora sobre la mesa de formica, mientras los agentes tomaban notas en silencio. Los compañeros de Robert confirmaron su presencia en la obra, pero hubo detalles, intervalos de tiempo, desplazamientos breves y no justificados, que llamaron la atención de los investigadores. La niñera, Ruth Parks, fue la siguiente. Su relato aportó matices a la rutina diaria de la familia, mencionó la ansiedad reciente de Alice, su preocupación por el comportamiento errático de Robert y algunos episodios de tensión doméstica que antes nadie había considerado relevantes. Ruth habló de noches en las que Alice no lograba dormir y de discusiones que se apagaban con el alba, de pequeños objetos desplazados y silencios demasiado largos en una casa antes bulliciosa. La policía extendió los interrogatorios al vecindario. Las preguntas se repitieron de puerta en puerta, si alguien había visto el Plymouth Voyager esa mañana, si habían notado movimientos extraños cerca de la casa Brady, si recordaban algún visitante inusual. La memoria colectiva de Cedar Grove ofreció imágenes fragmentadas, un coche saliendo temprano, el portón abierto más tiempo de lo habitual, un perro ladrando sin motivo claro. Ninguna pista era definitiva, pero cada una aportaba una pieza al rompecabezas que los investigadores intentaban armar. Al final del día, el expediente de la desaparición de Alice Brady contenía docenas de páginas de declaraciones, horarios, cruces de llamadas.
Los agentes, cansados y aún lejos de cualquier certeza, revisaron una y otra vez los detalles: una mancha fresca en el suelo del garaje, huellas recientes sobre el barro del jardín, un rastro apenas perceptible de perfume en el asiento delantero del coche. Bajo la luz artificial de la sala de interrogatorios, la ausencia de Alice comenzaba a dibujarse con contornos cada vez más inquietantes. Así, Cedar Grove entraba en la etapa más incierta de su historia reciente, la búsqueda de respuestas en medio de las sombras. Mientras la investigación avanzaba con pasos inciertos, los recuerdos comenzaron a emerger como ecos persistentes en la memoria de quienes conocieron a Alice Brady. La casa familiar, ahora convertida en escenario de búsquedas y registros policiales, guardaba silencios antiguos y fragmentos de conversaciones que solo adquirían sentido a la luz de su desaparición. Los agentes, armados con linternas y paciencia, inspeccionaron habitaciones, cajones y papeles acumulados en los rincones menos transitados. Fue en uno de esos repasos, al fondo de un escritorio, donde encontraron una nota escrita a mano, fechada 2 semanas antes de que todo cambiara. La letra temblorosa de Alice dejaba constancia de un temor íntimo, de una advertencia que hasta entonces había permanecido oculta. El hallazgo de aquella nota dio un giro inesperado a la investigación. Los detectives revisaron mensajes antiguos, correos electrónicos nunca enviados y listas de tareas que reflejaban una ansiedad creciente. Marta Delany, la madre de Alice, aportó su propio testimonio, habló de llamadas nocturnas, de confesiones apenas susurradas al teléfono y de una sensación de amenaza que fue creciendo en los últimos meses. El relato de Marta tejía un panorama de aislamiento y de resistencia callada, como si Alice hubiera llevado durante años el peso de una inquietud para la que no encontraba palabras. La niñera, Ruth Parks, recordó detalles que antes parecían irrelevantes. Evocó miradas fugaces, gestos de precaución, pequeños rituales que Alice implementaba para proteger a sus hijos y a sí misma. Entre estos recuerdos, surgieron episodios de discusiones acalladas, de puertas cerradas con más fuerza de la habitual, de noches en las que la casa entera parecía contenida en una respiración tensa. Los agentes revisaron los registros de la corte local y descubrieron documentos relacionados con procedimientos de custodia y solicitudes de medidas cautelares. La relación entre Alice y Robert Brady aparecía marcada por una tensión soterrada, demandas cruzadas, quejas por comportamientos amenazantes y una sucesión de intentos fallidos de mediación. Todo aquel material, las notas, las declaraciones, los archivos legales, componía una sinfonía disonante de advertencias no escuchadas, de señales que, vistas en retrospectiva, anticipaban la tormenta. La casa de los Brady, bajo la luz impasible de la tarde, se transformó en un archivo viviente de temores y secretos. Cada objeto, cada recuerdo, parecía resonar con una pregunta que nadie en Cedar Grove se atrevía a formular abiertamente: ¿qué señales pasaron desapercibidas? Así, la investigación empezó a mirar hacia atrás, buscando en los pliegues del pasado las claves para entender un presente marcado por el desconcierto y la ausencia. La investigación adquirió una nueva dimensión cuando los agentes de Cedar Grove decidieron rastrear el rastro visual que pudiera haber dejado Alice en las calles del pueblo. El circuito de cámaras de vigilancia, instalado en las últimas décadas en escuelas, tiendas y cruces principales, se convirtió en una red silenciosa que capturaba fragmentos de rutina y excepciones inquietantes. Fue un trabajo meticuloso, casi obsesivo. Revisaron horas y horas de grabaciones, buscando el reflejo de una matrícula, la silueta reconocible de un coche plateado, el movimiento fugaz de una figura conocida. En una de las grabaciones, tomada por la cámara de seguridad de una gasolinera cercana a la escuela, el Plymouth Voyager apareció brevemente a las 8:13. La imagen, algo granulada y oscura, mostraba el vehículo de Alice desplazándose en dirección sur, lejos del itinerario habitual hacia casa.
Los investigadores, intrigados por ese desvío, trazaron mapas y calcularon tiempos, intentando reconstruir minuto a minuto el trayecto real. Otras cámaras, en el cruce de la autopista y cerca del antiguo aserradero, recogieron imágenes intermitentes del mismo coche, un destello en el retrovisor, una sombra cruzando la calzada. Nada era concluyente, pero la sensación de que Alice había seguido un camino distinto, quizás premeditado o impuesto, empezó a instalarse entre quienes reconstruían su última mañana. Mientras tanto, otra grabación, esta vez en las afueras del pueblo, captó la presencia de un vehículo similar al de Robert Brady cerca de un viejo granero abandonado. La coincidencia despertó nuevas preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Qué relación podía tener aquel lugar, apartado y casi olvidado, con la desaparición? Los agentes anotaron cada detalle, la hora exacta, las condiciones del tráfico, la secuencia de movimientos. Los analistas compararon los registros de peajes y las entradas y salidas de los parkings del centro, buscando establecer patrones y contradicciones. La vigilancia electrónica ofrecía una realidad fragmentada, en la que cada imagen parecía un eco de lo anterior, una pieza más en un tablero incompleto. Pero también revelaba una verdad incómoda, incluso en los lugares más tranquilos, el tiempo y la tecnología no protegían del silencio, solo documentaban su avance. Cedar Grove, antes acostumbrado a la intimidad y el anonimato, se vio enfrentado al hecho de que cada paso quedaba registrado, y sin embargo, la pregunta fundamental, el destino de Alice, seguía sin respuesta. Así, los investigadores continuaron desmenuzando horas de video, convencidos de que entre los destellos de las pantallas y los archivos digitales se ocultaba la clave que podía cambiar el rumbo del caso. A medida que la investigación avanzaba, el pasado de los Brady emergía como una corriente subterránea que arrastraba dudas y resentimientos largamente contenidos. Los documentos hallados en la casa y los testimonios recogidos en la corte local ofrecieron un retrato más complejo de lo que muchos, desde fuera, imaginaban. Los archivos legales se apilaban sobre la mesa del despacho de la detective, con sellos oficiales y páginas arrugadas por el uso, solicitudes de custodia, informes de mediadores familiares, cartas de abogados. Cada hoja era un recordatorio de una convivencia erosionada por años de disputas y miedos. Las actas judiciales revelaron un historial de desencuentros, acusaciones de amenazas, episodios de violencia verbal, demandas cruzadas por la tenencia de los hijos y el patrimonio familiar. En aquel laberinto de trámites y advertencias, la figura de Alicia parecía frágil pero obstinada, empeñada en proteger a los suyos aun cuando la fatiga y la desconfianza ya se habían instalado en cada rincón del hogar. Las fechas de las audiencias, los nombres de los psicólogos forenses, los intentos de conciliación fallidos, todo componía un mapa del deterioro, apenas perceptible para quienes solo veían la fachada tranquila de una familia americana. Las entrevistas a vecinos y amigos arrojaron matices que escapaban a la simple cronología. Algunos recordaban la transformación de Robert en los últimos meses, una tensión en el rostro, ausencias prolongadas, silencios cada vez más densos. Otros evocaban a Alice caminando sola al atardecer, perdida en sus pensamientos, como si tratara de anticipar un desenlace inevitable. Las fotos familiares, colgadas en los pasillos, pegadas en la nevera, adquirieron una pátina de melancolía, convertidas en evidencia muda de todo lo que ya no volvería. En ese clima de sospecha y cansancio, los investigadores comprendieron que el caso no se limitaba a la desaparición de una persona. Lo que estaba en juego era el desenlace de años de heridas no cicatrizadas, de acuerdos rotos y palabras no dichas. Las sombras del pasado, filtrándose por cada grieta de la casa Brady, amenazaban con oscurecer para siempre cualquier esperanza de verdad o de justicia en Cedar Grove.
El caso tomó un giro inquietante cuando, durante una inspección rutinaria en el vertedero municipal, un operario descubrió una bolsa de basura negra apartada del resto, como si alguien hubiera querido ocultarla en un rincón menos transitado. El hallazgo fue notificado de inmediato a la policía. Los agentes, equipados con guantes y mascarillas, abrieron la bolsa bajo la luz blanca y fría del laboratorio forense. En su interior, entre trapos y restos de productos de limpieza, encontraron prendas femeninas manchadas de sangre y una pequeña botonera desprendida de un abrigo que la familia de Alice reconoció sin dudar. El análisis genético confirmó que la sangre pertenecía a Alice Brady. Las manchas no eran superficiales, sino profundas, como si la tela hubiera absorbido la violencia de una escena invisible. Cerca de las prendas, el equipo forense localizó una vieja bate de béisbol con restos de pelo oscuro y fibras compatibles con la ropa de Alice. El mango estaba cubierto por una película aceitosa, evidencia de un intento torpe de eliminar huellas. El laboratorio dedicó días enteros a examinar cada partícula, cada fragmento, buscando en lo microscópico la historia de lo que había ocurrido. La investigación se centró entonces en rastrear el origen de la bolsa y los movimientos de basura en los días posteriores a la desaparición. Revisaron los registros de recogida, interrogaron a conductores de camiones y analizaron las cámaras de vigilancia en los accesos al vertedero. Las imágenes, borrosas y distantes, captaron un vehículo similar al de Robert Brady acercándose de madrugada, apenas iluminado por los focos industriales. La acumulación de pruebas materiales transformó la investigación. Ya no se trataba solo de sospechas y conjeturas, sino de evidencias tangibles que apuntaban hacia un desenlace violento. Los agentes, conscientes del peso de cada hallazgo, documentaron el proceso con una minuciosidad casi obsesiva, fotografías, informes, cadenas de custodia. El caso, antes envuelto en la niebla de la incertidumbre, comenzaba a delinear el contorno oscuro de una verdad imposible de ignorar. Así, Cedar Grove se preparó para enfrentar la gravedad de los hechos, mientras la esperanza de un regreso se desvanecía ante la contundencia de las pruebas. Con cada nuevo indicio, la investigación dejó de ser un laberinto abstracto y comenzó a cerrarse sobre una única dirección. Los agentes de Cedar Grove, armados ya con evidencias materiales, enfocaron todos sus esfuerzos en reconstruir los movimientos de Robert Brady en las horas críticas. Revisaron al detalle los registros de llamadas y ubicaciones de su teléfono móvil, descubriendo lagunas sospechosas en su señal, periodos en los que el dispositivo aparecía apagado o fuera de cobertura, precisamente durante la madrugada en que se arrojó la bolsa al vertedero. Los testimonios se volvieron más concretos y menos indulgentes. Ruth Parks, la niñera, recordó haber escuchado ruidos inusuales junto a los cubos de basura la noche del viernes. Los vecinos, hasta entonces cautos en sus palabras, empezaron a compartir detalles sobre los horarios irregulares de Robert y su repentina reserva en los días siguientes a la desaparición de Alice. Cada relato, antes difuso y fragmentario, adquirió ahora la consistencia de una acusación velada. El ambiente en Cedar Grove se impregnó de una tensión densa, casi palpable, donde las miradas de desconfianza cruzaban la calle con el mismo sigilo de las patrullas nocturnas. Los investigadores analizaron además las cámaras de seguridad en los accesos a la propiedad Brady, detectando movimientos a deshoras y el inconfundible destello de unos faros dirigiéndose hacia el vertedero. El laboratorio forense entregó finalmente un informe sobre las fibras y restos biológicos encontrados en la bate y en la ropa. Se detectó ADN coincidente con el de Robert Brady. La cadena de hechos, antes dispersa y llena de vacíos, empezaba a mostrar una lógica implacable. A medida que el cerco policial se cerraba, Robert adoptó una actitud cada vez más hermética.
Dejó de responder a los intentos de contacto, evitó a los periodistas y se refugió tras el consejo de su abogado. Los investigadores, sin embargo, ya no dependían de su colaboración. Los hechos hablaban solos, y Cedar Grove, en su silencio expectante, comprendió que el desenlace estaba cerca. La sospecha, que durante meses había sido solo un murmullo, se transformó en certeza. El círculo, al fin, se había estrechado. El proceso judicial contra Robert Brady se convirtió en el epicentro de la vida en Cedar Grove, desplazando el pulso habitual del pueblo hacia los pasillos del tribunal. Durante semanas, los periodistas se congregaron frente al edificio de ladrillo rojo, capturando cada llegada, cada gesto de los protagonistas, cada mínima señal de emoción o fatiga. La sala de audiencias, impregnada del olor a madera antigua y papeles envejecidos, se llenó de rostros familiares, vecinos, familiares, antiguos compañeros de trabajo y figuras de la infancia de los Brady. Nadie quiso quedarse fuera de una historia que ya era parte de la identidad colectiva. El juicio, meticulosamente orquestado, expuso ante todos los fragmentos de una vida destrozada. Los fiscales presentaron pruebas físicas y reconstrucciones forenses con un rigor implacable. Se exhibieron las prendas ensangrentadas, la bate de béisbol, los informes de ADN. Las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad y las grabaciones de llamadas completaron un mosaico oscuro, donde los vacíos de la narrativa eran rellenados por el peso de la evidencia. El testimonio de Ruth Parks aportó un matiz personal. Habló del miedo y la tensión acumulados en los días previos, de las señales no escuchadas, del drama cotidiano que precedió la tragedia. La defensa, en contraste, intentó sembrar dudas, presentó objeciones técnicas, cuestionó los procedimientos policiales y sugirió posibles errores en la cadena de custodia de las pruebas. Sin embargo, la solidez de los informes periciales y la convergencia de los hechos terminaron por erosionar cada argumento. El silencio de Robert Brady, que se negó a declarar, resonó en la sala con más fuerza que cualquier palabra. Fuera del tribunal, la familia de Alice se mantuvo unida en su dolor. Los hijos asistieron a algunas sesiones acompañados por su abuela, aprendiendo demasiado pronto el lenguaje áspero de la justicia. La comunidad, dividida al principio entre el asombro y la incredulidad, asumió poco a poco el relato de los hechos como una herida compartida. El veredicto se acercaba, y en la espera, Cedar Grove experimentó una mezcla de alivio y duelo, como si el juicio no solo midiera la responsabilidad penal de un hombre, sino que enfrentara al pueblo con su propia vulnerabilidad. Cuando el jurado regresó al estrado, el murmullo se apagó. Las palabras leídas en voz alta, culpable, responsable, condenado, marcaron el final de una etapa y el inicio de otra, igual de incierta. En el eco de la sentencia, la ausencia de Alice se hizo más definitiva. Cedar Grove, aunque dolido, comprendió que ningún proceso judicial podía devolver lo perdido. El veredicto no trajo consuelo pleno, solo una pausa inevitable en la búsqueda de respuestas. Robert Brady fue condenado, pero el cuerpo de Alice jamás apareció. La ausencia se instaló en el día a día de Cedar Grove como una sombra persistente, mudando la rutina de la familia y de toda la comunidad. Los hijos crecieron bajo el cuidado vigilante de su abuela, mientras la casa Brady, marcada por el eco de los registros policiales y las visitas de extraños, terminó por convertirse en un símbolo incómodo, una frontera entre el antes y el después. Ruth Parks, la niñera, asumió la tutela de los más pequeños con una mezcla de ternura y resignación. Aprendió a detectar en los gestos de los niños las huellas invisibles del trauma, a llenar con rutinas sencillas el vacío que dejó la madre. Marta Delany, firme en su papel de guardiana y testigo, promovió con tenacidad el cambio legal que llevaría el nombre de Alice,
asegurando que ningún sospechoso de violencia pudiera acercarse a sus hijos mientras durara una investigación. El Alicia's Law fue aprobado tras intensos debates en el Senado estatal, y muchos vieron en ese logro una forma discreta de justicia, aunque tardía y parcial. Las calles de Cedar Grove, en los aniversarios de la desaparición, se cubrían de lazos blancos y velas encendidas. La comunidad, herida pero unida, aprendió a vivir con la incertidumbre y el dolor, integrando la memoria de Alice en sus rituales cotidianos. En la repisa de la sala permanecieron intactas las fotografías familiares, el rastro de una vida interrumpida que sirvió de advertencia y legado. Con el paso de los años, los niños Brady aprendieron a conjugar la esperanza y el duelo, a crecer sin certezas, apoyados en la fuerza silenciosa de los que quedaban. Cedar Grove nunca volvió a ser el mismo. El caso de Alice Brady cambió no solo leyes, sino la percepción de seguridad y la manera en que una comunidad afronta sus propios límites. La verdad, a pesar de los esfuerzos y del tiempo transcurrido, siguió siendo un horizonte esquivo. Pero en la memoria colectiva, el nombre de Alice persistió como un recordatorio insoslayable de que la justicia, aunque imperfecta, nunca debe cesar en su búsqueda. En los años que siguieron al caso Brady, Cedar Grove se acostumbró a convivir con la herida abierta de su propia historia. La desaparición de Alice y el eco de las investigaciones transformaron el modo en que las familias cerraban sus puertas, en que los vecinos observaban los movimientos cotidianos del otro lado de la calle. El miedo ya no era abstracto, ni la tragedia lejana, habitaba en las conversaciones discretas, en las miradas que se cruzaban al anochecer, en el reflejo de las luces de patrulla que alguna vez rasgaron la oscuridad del pueblo. Nada devolvió la calma original, ni el paso del tiempo ni las reformas legales que llevaron el nombre de Alice a los libros estatales. La justicia, al final, tuvo el rostro de la incertidumbre. Los que sobrevivieron aprendieron a hacer espacio para la memoria y la resiliencia, a encontrar sentido en gestos sencillos, una carta guardada, una fotografía restaurada, una promesa renovada de no ignorar nunca las señales del sufrimiento ajeno. Cedar Grove, de alguna forma, entendió que la verdad rara vez llega completa y que la justicia se mide no solo en veredictos, sino en la capacidad de una comunidad para proteger a los suyos, aun cuando el destino les resulta adverso. Así, la historia de Alice Brady quedó tejida al paisaje del pueblo y a la memoria de quienes la amaron. No hubo redención total, pero sí una enseñanza compartida, que la ausencia puede transformarse en un llamado persistente a la empatía y a la vigilancia. En el silencio que quedó después, Cedar Grove eligió recordar y, en esa memoria colectiva, halló la forma más humana de justicia posible. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.